Vamos a ver ahora cómo este Eurocódigo 8 con el anejo nacional español, o también lo mismo de la norma de construcción sismoresistente, nos especifica para poder determinar estos parámetros sísmicos básicos para nuestro proyecto, que va a ser lo primero que tengamos que hacer siempre. Lo primero, ¿qué parámetros nos define esta norma? Pues tenemos dos parámetros sísmicos básicos, lo que se denomina parámetros de peligrosidad sísmica. Peligrosidad, que no quiere decir, lo que quiere decir es probabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, la que vamos a tener que aplicar según el estándar que hay de seguridad. El primero de ellos es esta aceleración horizontal pico de referencia en el suelo, del tipo A, ahí se me ha ocurrido una A, que se denomina por A subíndice GR. Importante este subíndice GR, la R de referencia, porque hay otro que se parece mucho y que no es lo mismo. Entonces, ¿este parámetro qué es? Este parámetro corresponde a esa aceleración para un periodo de retorno de 475 años. ¿Por qué ese periodo de retorno de 475 años? ¿Por qué no 500? Pues porque realmente no nos interesa un periodo de retorno 500. Lo que al final traducen todas estas normas que vienen de códigos internacionales es que en todas prácticamente se adoptó que para esta acción sísmica de referencia había que tomar una probabilidad de excedencia de que pueda ocurrir de un 10% en 50 años. ¿Vale? Eso es lo que se estableció como referencia prácticamente en todos sitios, en América, en Europa. O sea, tampoco sabría decir exactamente, pero estoy seguro de que sería por así, porque al final es una probabilidad muy clara. Hay un 10% de que se supere en un periodo cualquiera de 50 años. Con lo cual, si aplicamos estos coeficientes a la fórmula de esta probabilidad de ocurrencia según el periodo de retorno, nos da exactamente 0,00000, tanto el 10% de probabilidad de ocurrencia. Con lo cual ese sería el primer parámetro, que además es el más importante. Y luego, este coeficiente de contribución K, cuyos valores van entre 1 y 1,3 en España, que lo que nos explica el propio documento es que tiene en cuenta la distinta contribución de la sismicidad de la península, de las áreas marinas adyacentes y de la más lejana, es decir, la de la parte de la zona de las Azores, Gibraltar y Gorin-Herradura. ¿Cómo nos influyen estos parámetros? Pues estos parámetros nos van a influir en las dimensiones de nuestro espectro, que al final el espectro se dedicará otra sesión a ahondar más en el tema, pero a fin de cuentas es la representación gráfica de la respuesta del terreno en forma de aceleraciones según el periodo de la aceleración que va a experimentar nuestra estructura es en función del periodo propio que tenga. ¿De acuerdo? Entonces vamos a experimentar aquí esta serie de aceleraciones que siempre se adopta de la misma forma, una meseta inicial partiendo desde una aceleración baja ascendente y luego bajando suavemente tipo asíntota. Entonces, ¿cómo influyen estos dos parámetros? Pues lo primero, la aceleración me definiría esta altura de mi meseta de máximas aceleraciones. ¿De acuerdo? Me influiría. No sería esta exactamente, AGR no sería esta altura, pero me influiría principalmente. Y luego, esta K, este coeficiente de contribución, lo que me va a definir es estos periodos TB y TC que me definen la meseta. Es decir, a mayor K, digamos que tendríamos unos periodos más prolongados y una mayor meseta. ¿De acuerdo? Como veremos a continuación un poco la fórmula y como veremos más en detalle cuando nos toque esa sesión dedicada a los espectros. Aquí, digamos que es la variación que hemos tenido en la península del mapa que nos dictaba la antigua norma de hace 20 años y el que nos dicta la nueva, con la revisión de 2015. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Sobre todo, que veremos más adelante, es el cambio entre zonas de muy baja sismicidad. Es decir, las zonas de muy baja sismicidad son aquellas que tienen esta aceleración de referencia, que es lo que está representado en este mapa, menor de 0,04. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Pues, por ejemplo, se ve que la zona de Galicia antes solo cubría parte central y parte
oriental, ahora cubre todo, incluso se expande a parte de Asturias, parte de León, Zamora y Salamanca. Vemos que la zona de los Pirineos, esa actividad, esa zona de muy baja sismicidad, pues claro, nos queda retraída, es decir, pasa a ser zona de sismicidad baja, que no muy baja, parte del País Vasco, prácticamente toda La Rioja, avanza también hasta provincia de Zaragoza, se acaba comiendo al final toda Navarra, parte de Huesca, parte de Teruel, y aquí en Andalucía y en Extremadura sigue avanzando. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en esa zona de muy baja sismicidad es las únicas situaciones geográficas en donde no tenemos que considerar la acción sísmica. Con lo cual antes había una gran porción, digamos que no teníamos que considerarla, pero ahora se ha reducido bastante. Cada uno podrá observar en la comunidad en la que resida cómo le puede afectar. Claro, esto se nota mucho aquí en el Levante, donde toda la costa ha pasado a ser zona de baja sismicidad, donde tenemos que considerar la acción sísmica, en Galicia y sobre todo lo notarán aquí, País Vasco, La Rioja y Navarra. Claro, respecto a este nuevo mapa de aceleración sísmica, este que tengo aquí a la derecha es el que nos incluye tal cual en el Eurocódigo 8 y en esta nueva norma NCSR. Y digo tal cual porque dirán, pues si ahí no se ve prácticamente mucho, es decir, se ve la forma, pero parece como que sale pixelado. Pues sí, por alguna razón han puesto un mapa que no se observa del todo bien, en el cual se ve como tenemos nuestra forma de la diferenciación entre zonas de muy baja sismicidad y donde tendremos que aplicar la acción sísmica, las de baja sismicidad o media o alta. Aquí vemos cómo nos indican los coeficientes de contribución, ¿vale? Que únicamente tendrán valores superiores a 1 en esta zona, digamos, de Andalucía occidental y de Extremadura, ¿de acuerdo? Y lo mismo las islas. Pero claro, ¿qué nos dice además? Nos dice, este mapa es de carácter informativo y no debe emplearse para obtención directa de valores. Es decir, tú no puedes coger y decir, mira, pues aquí parece que el Lugo, como cae en esta zona, pues es más o menos esta aceleración. No, o sea, no te permite hacer eso. Hay que justificarlo con las tablas que habíamos visto antes. Entonces este ya es un mapa, digamos, un poco más refinado. Este ya es generado con los puntos propios que nos da y con una interpolación GIS, que no es exactamente la que nos pide la norma, pero que es la suficientemente aproximada. Y vamos ahora a echarle un ojo a ver cómo se nos queda el nuevo panorama. Lo vemos aquí un poco más grande. Vamos a pasar, entonces vemos aquí en Galicia cómo al final se nos come parte de Asturias, de León, de Zamora y Salamanca, pero realmente las zonas en las que vamos a tener ya aceleraciones superiores a 0,05 van a estar todas dentro de Galicia y vamos a llegar a unas aceleraciones máximas de 0,07. ¿Vale? Con lo cual esto es importante quedarse con el dato para luego hacerse una idea de dónde nos estamos moviendo en cada uno de los focos. Vamos ahora al foco de los Pirineos. Aquí también ha sido una zona, digamos, sísmica históricamente, de cierta magnitud, no demasiado grande, pero suficientemente importante. Entonces, vemos aquí cómo se distribuye, cómo se nos queda dentro de La Rioja, de Navarra, cómo entra en Aragón, cómo baja en Huesca, y sobre todo nos hemos de quedar con que las aceleraciones máximas que vamos a tener aquí en el Pirineo son de 0,14. 0,13, 0,14, con lo cual es una idea para cuando estemos haciendo un proyecto por esa zona, para saber lo máximo que nos podemos esperar. Lo mismo pasa cuando nos vamos a Cataluña, es decir, barajamos todo en valores máximos de 0,13, 0,14 de la aceleración de gravedad y conforme vamos descendiendo en la costa hacia Levante vamos reduciendo hasta pasar a una zona de baja sismicidad e incluso a una zona de muy baja sismicidad aquí en la provincia de Zaragoza, parte de Huesca y parte de Teruel, donde se nos queda un pequeño oasis, digamos, hasta que seguramente en la próxima revisión se junten estas dos partes y pase todo esto a ser una zona donde considerar la acción sísmica. Vemos la zona de Levante, las Islas Baleares
se nos queda toda en zona de baja sismicidad, ¿vale? Tenemos siempre una aceleración de 0,04. En el interior de la isla llegamos a tener 0,043, 0,044, pero no llegamos en ningún momento a 0,05. Luego en la Comunidad Valenciana ya vemos cómo había avanzado respecto a otra norma y cómo vamos ganando en potencia en estas aceleraciones hasta que llegamos aquí, abajo de la Comunidad Valenciana, al ritmo de 0,2. Este 0,23 o 0,22 básicamente se quedan solo en una esquina y ya meten en Murcia. Aquí lo vemos más detallado, quizás la parte de Murcia, donde vemos las zonas sísmicas de España, las más importantes, Alicante y Murcia, con magnitudes de 0,22, 0,23 máximas. Vamos a ver ahora ya la parte que nos queda, la parte de Andalucía, donde obviamente el máximo donde va a estar, pues el máximo va a estar en Granada con 0,26, el máximo de toda España, 0,26 G, ¿de acuerdo? Es decir, que no, o sea, para saber que realmente nos vamos a mover más de ello, con quizás algún otro pequeño foco aquí en la zona de la costa de Huelva, y lo demás con otras reducciones, y se va reduciendo hacia el norte hasta llegar a parte de Castilla y a parte de Extremadura. Y en Canarias se nos quedan con aceleraciones de 0,05 y 0,1 máximo. ¿Vale? La parte más occidental se queda con 0,0, perdón, la parte más oriental con 0,05, la parte más occidental con 0,06 y aquí en la central es donde tenemos este pico de aceleración hasta llegar a 0,1. ¿Vale? Con lo cual, lo importante de esto de repasar el mapa es más o menos saber cuáles son nuestros focos mayores. Entonces, al final, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que en Galicia el máximo sería 0,07, en el Pirineo 0,14, en Baleares 0,045, en Canarias 0,1 en la parte central, en Murcia ese 0,23 que se va también a la parte de Alicante y en Granada ese 0,26 y ya a partir de ahí estaríamos en zonas más menos expuestas, si se me permite la expresión. Claro, entonces ahora está muy bien, hemos visto en el mapa, pero volvemos al elefante en la habitación. No me dejan usar el mapa, con lo cual, ¿cómo narices voy a obtener estos valores? Claro, al final es utilizando esas tablas que me habían dado en el apéndice, tabla que copio aquí. Pues aquí tenemos una maravillosa tabla de puntos con longitud, latitud, parámetro K y esa aceleración de referencia del suelo. Y miles de estos puntos. ¿Qué hacemos con ellos? Pues entonces, al final, lo que hemos hecho aquí un poco para empezar a que no sea de utilidad, en este caso, una de las opciones es trabajar con un GIS o con algún visor. En este caso, este es uno que realizamos en un mapa de Google, ¿vale? Que además está publicado, está abierto para el que quiera consultarlo, en el que metimos todos los puntos que teníamos, con lo cual nos queda así. Entonces, al final vemos que tiene la forma más o menos de ese mapa que nos daban. ¿De acuerdo? Pues al final, con esto se nos va a establecer esa clasificación del territorio con esta cuadrícula de puntos. ¿Vale? Y luego con estos tendremos que hacer una interpolación. La fórmula genérica pone aquí, cuidado, esta es la fórmula literal de la norma, pero aquí tiene una errata, tendría que ser de 1, de 2, de 3 y de 4 en vez de tener de 2, 3 veces. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice realmente? ¿Cómo hallamos la ubicación? La ubicación, no, el parámetro sísmico en una ubicación dada. Dice, bueno, lo primero que nos puede pasar es que justo ese punto que elegimos coincida con un punto de esas tablas que me daban, ¿no? Con uno de estos puntos de referencia que podemos aquí ver en detalle. Entonces, en ese caso, obviamente, si coincide, tomaremos los valores que me da el punto, tanto de aceleración como de K. ¿Vale? En el remoto caso de que coincida exactamente con ese punto. Coordenadas exactas. Luego, ¿qué nos puede ocurrir? Pues puede ocurrir que esté situado sobre, digamos, uno de los meridianos, uno de los paralelos que me están definiendo estos puntos de la malla. En ese caso, se hará una interpolación entre esos dos puntos
más cercanos, utilizando esta fórmula de interpolación. ¿De acuerdo? En la que lo que hacemos es el numerador es la aceleración de referencia de cada uno de los puntos dividido por la distancia que tenemos entre el punto buscado y el punto de referencia que tomamos. Y lo dividido por la suma de las inversas de las distancias. ¿De acuerdo? No hay discusión, nos dice que es esta fórmula, la aplicamos y listo. ¿Y qué ocurre cuando no estamos ni en un punto ni en un meridiano paralelo? Pues que en ese caso vamos a tener que hacer una interpolación, pero utilizando los 4 puntos más cercanos. ¿Vale? Los 4 puntos más cercanos y hacer la interpolación similar a la que hacíamos con los 2 puntos. Es decir, aceleraciones de referencia de los 4 puntos dividida para las distancias que tenemos a cada uno de los puntos y es un numerador y en el denominador la suma de las inversas de las distancias. ¿Vale? Cuando habla de distancia, no especifica más, se entiende que es distancia en la, digamos, en la geodésica, es decir, en superficie terrestre. Con lo cual tendríamos que aplicar las fórmulas, porque al final los puntos tenemos coordenadas, tendremos que traducirlos a esas distancias en kilómetros, en metros, en la unidad de longitud que queramos. Y con eso obtendremos nuestro parámetro sísmico. Sin embargo, claro, aquí, esto es como todos los procedimientos que existen, pues deja a la luz una serie de dudas. ¿De acuerdo? Por la primera, que habrá siempre discontinuidad entre valores cuando haya cambio de celdas. Es decir, esto siempre yo lo asemejaba a cuando hacemos, digamos, un cálculo de elementos finitos en el cual tu solución tiene que ser totalmente continua. Sin embargo, cuando tú pases de, digamos, una cuadrícula a otra, habrá allí un salto, al ser una función discontinua. Incluso en un punto podríamos tener, digamos, un triple valor de los 4 puntos más cercanos por un lado, los 4 puntos más cercanos por el otro, o los 2 en ese meridiano o paralelo. Con lo cual eso ya podrá ser fuente de discusión en el futuro. No estamos aquí de momento para juzgar cuál de los valores habría que adoptar en el proyecto. Eso cada uno deberá decidirlo según vea, pero esto podrá ocurrir. Es decir, podrá llegar un momento en que moviendo el punto muy poco, unos metros, podríamos saltar de una cuadrícula a otra y podría haber un salto de valor. Con lo cual eso habrá que estudiarlo en detalle y tendrá que haber consenso entre todos los involucrados en el proyecto. Al final no es lo mismo un proyecto, una edificación, que es algo, digamos, geométricamente bastante limitado, que si fuese un viaducto, una carretera, un gasoducto. Ahí ya habría que estudiarlo todo con más detalle. Claro, luego también la otra duda. Estos 4 puntos más cercanos que hablamos son necesariamente estos 4 de esta celda, de esta rejilla donde estuviese contenido, porque ahora veremos que podría darse otra situación. Y luego también cómo podemos tratar puntos de fuera de la cuadrícula. Claro, porque al final fuera de la cuadrícula no nos dice en ningún momento que si estamos fuera de la cuadrícula no consideremos que no es zona sísmica, porque de hecho hay zonas que quedan fuera de la cuadrícula. En algunos puntos de frontera, tipo en Galicia, tipo en Canarias, que quedan municipios fuera de la cuadrícula. Claro, sin embargo, hay que aplicarles la aceleración y hay que calcularlo con este sistema de alguna manera. Claro, en este caso, respecto a los 4 puntos más cercanos, aquí pongo un ejemplo de lo que podría pasar cuando estamos en la zona central de la cuadrícula. El punto, por ejemplo, aquí, en la parte superior izquierda, sin duda, los 4 más cercanos serían estos. Pero, claro, ¿y si nos vamos acercando a uno de los puntos? Llegaría un momento que en vez de ser este que tenemos aquí, de la esquina opuesta de esa celda, sería el vecino al más cercano. Claro, esto dice la norma algo de si esto debería ser así, si deberíamos coger siempre los 4, pues no. Es decir, aquí esto queda un poco al aire y es donde entra posibilidad de discusión, posibilidad de malentendido y posibilidad de interpretación, que es algo que no debería de existir en este tipo de instrucciones. Entonces, aquí, porque ahora lo que hice el proyecto que hicimos nosotros con estos 4 puntos, no, con todos los puntos de la malla, era sacar un procedimiento general para obtener en cualquier
en cualquier ubicación según sus coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a tomar este criterio, que ha demostrado tener una buena aproximación, es coherente y además, según qué casos, nos sitúa al lado de la seguridad. Porque también existen problemas cuando hay un límite de la malla, pero ese límite de la malla se queda en valores, digamos, algo por encima de ese 0,04 que es el frontera. Entonces dices, claro, si yo me salgo de la malla no voy a estar en zona no sísmica. Pues muy bien, pues el procedimiento que se tomó para elaborar este algoritmo era, lo primero, vamos a seleccionar el que sería el punto más cercano. Haya punto ahí de la malla o no. Pero como sabemos que los puntos de la malla van con unos saltos dados de longitud y latitud, cogemos el más cercano que exista. Cogemos este punto rojo, sería nuestra ubicación geográfica del proyecto, y encontramos este punto azul de aquí del medio, que sería el más cercano. Y tomamos también los 8 circundantes. ¿Por qué? Porque de esta forma sabemos que los 4 más cercanos siempre estarán aquí. Luego, una vez hemos definido esto, tenemos que ver realmente cuántos de estos puntos son ficticios, van a ser luego reales. Porque claro, igual que pongo aquí abajo, podríamos encontrarnos con que varios de ellos o todos son reales, o que muy pocos de ellos o ninguno son reales. ¿De acuerdo? Porque siempre, si utilizamos esa regla de los 4 más cercanos, podríamos irnos a Madrid, a las zonas menos sísmicas de España, y habría 4 puntos cercanos donde interpolar. Pero claro, si los puntos más cercanos van a ser los 4, digamos, de Andalucía, pues ¿qué sentido tiene interpolar algo en Madrid con 4 puntos de Andalucía? Pues no tiene mucha lógica. Con lo cual esta interpretación nos ayuda a quitarnos este ruido. Entonces, si de estos 9 puntos que hemos sacado existen 4 o más, interpolaremos, hallaremos los 4 más cercanos e interpolaremos como si fuera normal, con las distancias que sean, y hallaremos un valor. Luego, si nos encontramos con que hay 3 o menos, pues entonces esto ya podríamos suponer que estamos en una zona completamente no sísmica, porque ya estaríamos, digamos, suficientemente alejados de toda la malla. Y con este es con el que hemos sacado, con estos puntos de referencia, los de todos los municipios en España según la lista que tiene el INE. ¿De acuerdo? Que ahora al final en cuanto acabe de explicarlo, enseñaré la aplicación para que vean cómo está, la aplicación no, el mapa Google con todos los puntos para que vean cómo está distribuido, pero en todos ellos hemos conseguido hallar que sea coherente el parámetro K, el coeficiente de contribución, y esa aceleración de referencia. No, pero con estos 2 parámetros es suficiente. No, tendremos que determinar más aspectos de nuestro proyecto. Lo siguiente es ver qué importancia tiene nuestra estructura. Para ello se definen las clases de importancia, que van del 1 al 4 en caso de edificios, en caso de puentes hay del 1 al 3, y en caso del resto de estructuras nos las redefine en cada uno de los anejos. ¿Vale? Pues en clase de edificios, la importancia, al final, la importancia va de menos a más según los daños que pueda causar para personas, bienes y sobre todo para servicios fundamentales. Con lo cual, clase de importancia 1, la más baja, sería edificios agrícolas o ganaderos. Clase de importancia 2, que seguramente sea el que más nos movamos, edificios de viviendas, uso comercial que no tenga más de 300 personas, espectáculos públicos en los que no haya más de 300 personas, etcétera. No quiero entretenerme tampoco mucho en esto. Luego, la clase de importancia 3, ya estaríamos en edificios para espectáculos públicos de más de 300 personas, uso comercial más de 300 personas, monumentos históricos o artísticos, y ya la clase 4, la más importante. Estos ya son los servicios más importantes: hospitales, instalaciones sanitarias, cualquier establecimiento de uso docente, colegios, universidades, luego instalaciones de servicios esenciales, etcétera. Entonces vemos cómo nos va clasificando según lo fundamental que es cada uno de estos edificios y sobre todo lo fundamental que es para evitar pérdidas de vidas humanas y luego para, en caso de un sismo grande, para poder tener una recuperación adecuada. Y para cada una de esta clase de importancia nos define este coeficiente gamma. Este coeficiente gamma I o gamma 1
que en clase de importancia 1 es 0,8, clase de importancia normal es 1, clase de importancia 3, de mayor importancia 1,3 y en importancia especial 1,4. Claro, y este coeficiente gamma multiplicado a esa aceleración de referencia que habíamos obtenido de nuestro mapa nos va a dar la aceleración de cálculo, AG. Vemos que no tiene la R, pero muy importante porque son dos valores bastante diferenciados. Ya vemos cómo podría la aceleración de cálculo podría ser desde un 80% hasta inferior hasta un 40%, o sea, un 20% inferior a un 40% superior que la de referencia. Eso en caso de edificaciones, claro, en caso de puentes, que lo he incluido aquí por un poco más para que se vea que también lo especifica, nos define también otras clases de importancia, que es importancia 1, importancia moderada, probabilidad despreciable de ocasionar víctimas, clase de importancia 2, que puede ocasionar víctimas o interrumpir un servicio necesario, y clase de importancia 3, que puede interrumpir un servicio imprescindible para efectos catastróficos. Vemos que define sobre todo, hace mucho hincapié en los puentes de ferrocarril, ¿de acuerdo? Y nos define que cualquier línea principal de ferrocarril básicamente va a ser de importancia 3, de importancia especial. Y para cada uno de estos puentes nos está diciendo lo mismo. Ese coeficiente gamma 1, para los de importancia moderada, lo tendrá que fijar la administración pública competente, en caso del Ministerio de Fomento, incluso si delega en el ADIF, Luego en clase de importancia 2 volveríamos al 1 y en clase de importancia especial 1,3. Bueno, entonces ya vemos que es que a pesar de que las clases de importancia pueden tener denominación igual, estos coeficientes pueden variar según la estructura, así que mucho cuidado, ¿de acuerdo? Sobre todo si se trabaja con diferentes tipos de estructuras, no confundir en ningún momento cómo nos influiría. Luego también tendremos que tener en cuenta el tipo de terreno que tenemos. En este caso, la norma y el Eurocódigo 8 nos definen estos 6 tipos de terrenos, de los cuales tenemos el A, B, C y D, S1 y S2, D más competente, A menos competente, de los cuales si tenemos un S1 o S2 requerirá un estudio específico para ver cómo nos influye en el proyecto. No será simplemente decir, vale, es A, B, C o D, podemos aplicar lo que nos dice la norma, tal cual nos lo especifica, y tirar para adelante. No, si tenemos S1 o S2, vamos a tener que prestar mucha atención. Vemos que para cada uno de ellos nos define este US30, que es la velocidad de propagación de las ondas de tipo S. Por segundo, que va desde más de 800 a menos de 180. Y para cada uno de ellos el tipo de terreno que es. El tipo A, más competente, roca compacta o suelo cementado. En el tipo B, predominio de suelos granulares o suelos granulares densos o suelos cohesivos duros. En el C, predominio de suelos granulares de compacidad media o cohesivos de consistencia firme o muy firme. Y el D ya sería capas de gran espesor de suelos granulares sueltos o cohesivos blandos. ¿De acuerdo? Con lo cual esto lo tendremos que revisar y nos tendrá que dar la información en el informe geotécnico. Entonces, ahora, con toda esta información que tenemos, porque el tipo de terreno nos va a influir en este coeficiente S. Coeficiente S que va a tener una gran influencia, que esto es algo que no estaba definido en las anteriores normas, y que puede tomar unos valores de entre 1 y 2. ¿Vale? Dependerá de varios factores, esto ya lo miraremos más en detalle cuando estemos en la sesión dedicada a los espectros, dedicaremos más tiempo a ver estos parámetros, a ver el cálculo, etcétera, pero lo importante es que puede tomar valores de entre 1 y 2. Y ahora vamos aquí al final, es decir, a toda esta información al final, ¿qué es lo que nos dice? Pues es para clasificar nuestro proyecto según su sismicidad. Y en este caso, la norma y el Eurocódigo nos definen 3 tipos de sismicidades del proyecto. El primero, muy baja sismicidad, que hemos visto que la aceleración, se me ha quedado aquí la minúscula, sería minúscula, de referencia del suelo, tiene que ser menor, no menor o igual, menor que 0,04 G. Es decir, las zonas de muy baja sismicidad bien definidas geográficamente. En este caso, ¿qué es lo que nos permite? Pues aquí podemos directamente no considerar acción sísmica. No consideramos acción sísmica y listo. Luego ya, si estuviéramos en una zona de baja
Sismicidad, que sería en una zona en la que la aceleración del suelo fuese mayor o igual que 0,04 G, la referencia del suelo mayor o igual que 0,04 G, y que la aceleración de cálculo por este coeficiente S, recordemos que la aceleración de cálculo era la de referencia multiplicada ya por ese coeficiente de importancia, con lo cual se podía haber reducido o podía haber aumentado, y este S nos la puede aumentar hasta el doble. ¿Cuál? Esto tiene que ser menor o igual que 0,1 G. Entonces, claro, aquí ya esto no es una situación geográfica, esto va a depender del tipo de edificación que hagamos y del tipo de terreno que tengamos. Y en estas zonas, cuando tengamos un proyecto de baja sismicidad, ¿qué es lo que nos permite el Eurocódigo 8 o la norma? Pues nos permite, obviamente, el no considerar acción sísmica ya es una opción, pero sin embargo nos permite considerar la acción sísmica en las combinaciones de acciones y cumplir las especificaciones. En el caso de la NCSR nos especifica al Código Estructural de 2021, o en caso del Código 8 nos dice cumple con el Código 2, el 3, el 4 o el que sea de tu estructura. Y con esto, el cumplir simplemente la norma de estructuras de consideramiento estructural de referencia, considerando la acción sísmica, es lo que se denomina con este DCL, que es Ductility Class Low, es decir, clase de ductilidad baja. Y luego, cuando ya superamos este producto de nuestra aceleración de cálculo por ese parámetro S del suelo, supera o es igual a este 0,1 G, al 10% de la gravedad, ya tendremos que ir más allá. Es decir, ya no nos valdría solo con considerar esa acción sísmica en la combinación de acciones y cumplir la norma de estructuras básica. Tendríamos que además adoptar un sistema de ductilidad medio o alto, DCM de medium o DCH de high, el que ya nos va a obligar a cumplir con una serie de criterios adicionales, es decir, hacer una serie de comprobaciones de que, aun generándose rótulas, me aguantan los elementos estructurales, el tener ciertas limitaciones a las dimensiones de los elementos, el tener también limitaciones a excentricidades, etc. ¿Vale? Entonces, aquí lo importante de todos estos parámetros sísmicos es que me van a determinar, cuando yo consiga tanto conocer el AGR o el producto de aceleración de cálculo por el parámetro S, ya cuál es mi opción. Si puedo simplemente cumplir la norma de estructuras, considerando como una acción más accidental la de sismo, o considerar o tener que ya adoptar unas clases de ductilidad superiores, con todo el esfuerzo que llevará de diseño y el incrementos de armado, etc. Con lo cual, esto es lo fundamental y con lo que nos tenemos que quedar hoy. Es decir, que la zona de muy baja sismicidad viene definida únicamente geográficamente, pero a partir de ahí ya no se sabe qué es lo que puede pasar. Es decir, podemos estar en una zona en la que la aceleración de referencia del suelo sea ya 0,1 de G, pero si estamos en un edificio de baja importancia con un terreno competente, pues ya estaríamos en zona de baja sismicidad. ¿De acuerdo? Entonces esto nos influye todo el resto de parámetros. Y con esto habríamos terminado esta primera sesión